¿Qué tal? Bienvenidos al tercer video de Historia de México. En este video vamos a hablar sobre el sujeto histórico. Y bueno, para ello primero vamos a definir qué es el sujeto histórico. El sujeto histórico o los sujetos históricos son siempre los protagonistas de la historia, son el quién o el quiénes hacen la historia. Esto lo vamos a poder entender desde diferentes posturas que vamos a ver en el siguiente tema, en el tema 2. Pero dependiendo, la corriente filosófica o el método científico que se utilice para estudiar los hechos, pues se van a identificar a unos u otros tipos de sujetos históricos. Por ejemplo, en el caso del positivismo, que es una corriente muy tradicional de la historia, los sujetos históricos van a ser siempre de manera individual, van a ser personas que actuaron junto a otros grandes grupos o colectivos, pero que se destacan por una u otra razón. En este caso son los líderes, reyes, héroes, etc. Por ejemplo, en el caso de la independencia de México tenemos los casos de Miguel Hidalgo, por ejemplo. Mientras que si tomamos otras posturas como el materialismo histórico o otras influenciadas por el marxismo, como pudiera ser la Escuela de los Anales, los protagonistas van a ser entonces colectivos, van a ser grandes colectividades, grupos sociales, instituciones también como la Iglesia o el Estado. Por ejemplo, durante la época colonial podemos tomar en cuenta a la Iglesia católica en la Nueva España como un sujeto histórico, o bien en la guerra contra Francia, en la batalla de Puebla, podríamos tomar a los indígenas de Zacapuastla como un sujeto histórico colectivo. Eso es los sujetos que son los protagonistas de la historia en su momento. Otra definición que hay de sujeto histórico es quién recibe la historia. En ese caso todos nosotros somos sujetos históricos, puesto que nosotros recibimos todo ese acontecer histórico y a final de cuentas nosotros somos un legado de toda esa historia, porque la historia nos determina. ¿Sí? La historia determina nuestra condición y nuestra realidad presente. En el video pasado hablábamos también acerca de cómo un mismo hecho histórico puede abarcarse o estudiarse desde diferentes perspectivas. Vamos a abundar un poquito más en este momento. Esas perspectivas que nosotros podemos tener para estudiar un mismo hecho pueden ser, por ejemplo, la historia cultural, la historia económica, política, demográfica, de la vida cotidiana, y también podemos estudiar otra variante que es la tradición oral. Cada uno de estos podemos estudiar, antes de diferenciar estos aspectos, hay que hablar que la historia la tenemos que dividir en un tiempo y un espacio. Al tiempo le vamos a llamar temporalidad, época, fechas, años. La espacialidad es el dónde surge o dónde se producen estos acontecimientos, es el dónde. Entonces vamos a tener un cuándo y vamos a tener un dónde. El qué es lo que podríamos estudiar. Sí, la historia cultural, todo lo que creaba el ser humano en ese momento, en ese lugar, y cómo pensaba de cierta manera. Cultura entendiéndose como el conjunto de costumbres y tradiciones. La historia económica, cómo era su moneda, sus relaciones de producción, etcétera, etcétera. Política, lo que tiene que ver con gobiernos, relaciones internacionales, etcétera. Demografía o historia demográfica es cuando nos interesa estudiar a un grupo de personas en particular, ya sea un pueblo, una nación, una localidad, un grupo étnico, un grupo cultural, etcétera, ¿no? La historia de la vida cotidiana es tal cual lo que ocurría en el día a día de las personas comunes y corrientes, que comían, qué ropa usaban, cuál era el trabajo que desempeñaban, etcétera, etcétera. Y la tradición oral pues es aquella que se preserva de generación en generación por medio de, puede ser cuentos, tradiciones, leyendas, etc. Y son parte de la historia que nos van a determinar, y no hay muchas veces nada escrito en relación a ello, pero llegan hasta nosotros por medio de la historia oral. Claro ejemplo de ello pues son las leyendas, ¿no? En determinado momento, para poner un caso muy concreto de aquí de Guadalajara, pues serían las leyendas del Panteón de Belén, que no vamos a encontrar nunca algún registro, o puede que sí existan, pero son muy raros, registros escritos de esas leyendas, y sin embargo muchos las conocemos porque nos las contaron nuestros abuelos, nuestros papás, u otras personas que viven aquí mismo en Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces tenemos una temporalidad, tenemos una espacialidad, un cuándo, un dónde,
Y el último concepto que vamos a ver en este video es continuidad y cambio. ¿A qué se refiere esto? Muy bien, nuestros hechos históricos van a tener una continuidad. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la colonia en Nueva España. Este periodo va a durar 300 años aproximadamente. Después de esos 300 años, desde 1521, entre el 21 y el 24 aproximadamente, hasta 1810, perdón, va a haber un hecho histórico que vamos a conocer, o un periodo histórico que vamos a conocer como la colonia. En 1810 va a haber un cambio, va a terminar esa continuidad y va a haber un cambio, va a iniciar un nuevo proceso que llamaremos independencia. Y va a durar alrededor de 10, 11 años más o menos, y ahí cambia nuevamente. Entonces, continuidad y cambio es eso, tal cual, cuánto dura un periodo histórico y cuánto dura otro. Nada más. Eso es todo. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en el que sigue.